Mi nombre es Esmeralda Hernández Solís y les voy a hablar sobre los principios generales de la función gastrointestinal, motilidad, control nervioso y circulación sanguínea. Hablando de esto, decimos que el aparato digestivo suministra al organismo agua y electrolitos y nutrientes. Esto es a través del tránsito de los alimentos, de la secreción de los jugos digestivos, de la absorción de los productos digeridos, agua, vitaminas, nutrientes, electrolitos, y la circulación de la sangre por las vísceras gastrointestinales, las cuales llevan los productos absorbidos. Dice que va a haber un control. El control de estas funciones va a ser por el sistema local, nervioso y hormonal. Cuando hablamos del músculo liso, mencionamos que este va a funcionar como un sinsitio y las funciones motoras gastrointestinales van a depender igual de las diferentes capas del músculo liso. El músculo liso pues va a tener fibras musculares que son separadas por tejido conectivo laxo, pero los haces de las fibras van a ser fusionados en diferentes puntos. Esto va a dar una trama ramificada de haces de músculo liso, los cuales van a formar un sinsitio. Cuando hablamos de la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal, mencionamos que va a haber ondas lentas y potenciales de espiga. Las ondas lentas no son los potenciales de acción, sino que van a constituir los cambios lentos y ondulantes del potencial de la membrana en reposo. Y pues van a ser, estas ondas no van a dar contracciones musculares, sino tal vez en el estómago, pero van a controlar la aparición de los potenciales de espiga. Los potenciales de espiga van a ser los verdaderos potenciales de acción. Cuando hablamos de los cambios de voltaje del potencial de la membrana en reposo, mencionamos que cuando el potencial es menos negativo, va a haber una despolarización de la membrana, lo cual va a hacer que la fibra se excite con más facilidad. Igual va a haber factores que la hagan más excitable, mientras que cuando el potencial se vuelve más negativo va a haber una hiperpolarización, lo cual hace que la fibra sea menos excitable e igual va a depender de factores que la hagan pues menos excitable. Cuando hablamos del control nervioso de la función gastrointestinal, mencionamos que el tubo digestivo va a tener un sistema nervioso entérico, un sistema nervioso propio, que se encuentra en su totalidad desde la pared, desde el esófago hasta el ano. Va a estar constituido por un plexo interno. Este plexo interno va a regular la función parietal interna de cada segmento minúsculo del intestino, y un plexo externo, el cual va a regir los movimientos gastrointestinales que poseen neuronas inhibidoras. En el control nervioso autónomo del aparato digestivo, mencionamos que va a haber diferentes tipos de neurotransmisores que van a ser secretados por las neuronas, como la acetilcolina, la cual va a estimular la actividad gastrointestinal, y la noradrenalina, que va a inhibir la actividad gastrointestinal. En este control nervioso autónomo mencionamos que la estimulación parasimpática va a aumentar la actividad del sistema nervioso entérico, se divide en parasimpática craneal y en parasimpática sacra, y la estimulación simpática va a ser la que suele inhibir la actividad del tubo digestivo, y esto se puede dar en dos formas: mediante un discreto efecto directo sobre la noradrenalina, sobre el músculo liso, y un efecto inhibidor un poco más potente de la noradrenalina sobre el sistema nervioso entérico. Mencionamos que también va a haber reflejos gastrointestinales, los reflejos integrados por el sistema entérico, que da la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y unos efectos de inhibición local. Los reflejos que van de los ganglios del intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales y regresan al tubo digestivo. Estos pueden dar la evacuación del colon o inhibir el vaciamiento del ilion sobre el colon y la secreción gástrica, o inhibir la secreción gástrica y la motilidad de esta. Va a haber un control hormonal de la motilidad gastrointestinal, que puede ser la gastrina, que da una estimulación de la secreción del ácido gástrico, o la estimulación del crecimiento de la mucosa gástrica. La colecistocinina, su acción es la contracción gástrica retrasando su vaciamiento. La secretina, la cual tiene un efecto leve sobre la motilidad del tubo digestivo y estimula la secreción pancreática del bicarbonato. El péptido inhibidor gástrico, el cual da un efecto reductor de la actividad motora del estómago y un retraso del vaciamiento gástrico.
y la motilina, la cual va a dar un aumento de la motilidad gastrointestinal. Vamos a tener diferentes movimientos en el tubo digestivo. Va a haber los movimientos propulsivos propulsivos, el peristaltismo, el cual va a ser el movimiento básico, y los movimientos de mezcla. Estos movimientos de mezcla pues van a ser diferentes en distintas regiones del tubo digestivo. En algunas zonas, como en los esfínteres, las contracciones peristálticas amasan el contenido intestinal. El peristaltismo es el que va a empujar los movimientos. Si están adelante de un anillo, los empuja pues hacia adelante. Cuando hablamos del flujo sanguíneo, vamos a tener lo que es la circulación esplénica, que es cuando la sangre fluye por el intestino, vaso y páncreas. El control nervioso, como ya hemos estado mencionando, va a ser el parasimpático, el cual pues va a aumentar el flujo sanguíneo, mientras que el simpático va a producir una vasoconstricción o una inhibición, lo cual puede ser que pues se inhiba el flujo, pero se controla o se normaliza por el escape autorregulador, que es cuando la vasodilatación supera la vasoconstricción. Hablando de la propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo, vamos a tener lo que es la ingestión del alimento, que es la cantidad y el tipo de alimento va a depender del deseo de la persona, o sea, del hambre. Vamos a tener lo que es la masticación y un reflejo masticario. El reflejo masticatorio va a ser cuando el bolo alimenticio de la boca provoca el reflejo inhibidor de los músculos de la masticación, por lo que la mandíbula va a descender y empieza el reflejo de la distensión de los músculos mandibulares que induce la contracción de rebote. Vamos a tener la importancia de la masticación en la digestión. La deglución va a ser una fase voluntaria, que es cuando se inicia el proceso de la deglución, una fase faríngea involuntaria que consiste en el paso de los alimentos hacia el esófago a través de la faringe, y una fase esofágica involuntaria que ejecuta el paso de los alimentos desde la faringe. En la fase faríngea de la deglución vamos a tener que va a ser un acto de reflejo, o sea, se va a iniciar con el movimiento voluntario de los alimentos hacia la pared posterior de la boca, lo que a su vez va a excitar a los receptores sensitivos involuntarios de la faringe, que van a despertar el reflejo de la deglución. En la fase esofágica de la deglución vamos a tener que es la función del esófago, o sea que va a transportar el alimento desde la faringe del estómago, y va a tener dos tipos de peristaltismo. El peristaltismo primario es la continuación de la onda peristáltica de la faringe y se propaga hacia el esófago y se demora entre 8 a 10 segundos. El peristaltismo secundario es que si la primera no lleva el alimento, esta se va a activar por distensión del esófago ante el alimento retenido. Vamos a decir que cuando la peristalsis de la deglución desciende por el esófago, se va a inducir una relajación receptiva del esfínter esofágico. Eso va a facilitar la propulsión de los alimentos deglutidos y sirve para que no haya un reflujo de los ácidos gástricos. En las funciones motoras del estómago vamos a tener la función de almacenamiento, que menciona que es la distensión gástrica por los alimentos, va a provocar un reflejo vagovagal que parte desde el estómago hacia el tronco del encéfalo y vuelve al estómago para reducir el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico, y así se distiende hasta llegar a un límite de 0.8 a 1.5 litros. Vamos a tener aquí que los anillos de constricción, que van a ser importantes en la mezcla de los alimentos con las secreciones gástricas hasta el quimo. Menciona que el orificio pilórico aquí va a ser muy pequeño, y por lo que no va a dejar pasar, o solamente unos mililitros de quimo va a poder llegar hasta el duodeno con una onda peristáltica. El quimo, cuando no hay un quimo en el estómago, van a ocurrir lo que son las contracciones de hambre, y mientras que en el vaciamiento gástrico, las contracciones peristálticas del antro gástrico provocan el vaciamiento del estómago, que al mismo tiempo el píloro opone una resistencia variable con el paso del quimo. Aquí mencionamos también que la regulación del vaciamiento gástrico
pues depende de la velocidad del vaciamiento de este, y va a estar regulada por las señales del estómago como del duodeno, pero más del duodeno, para no permitir que llegue más alimento de lo que pueda digerir o absorber. La retroalimentación hormonal del duodeno va a inhibir el vaciamiento gástrico, y pues su misión de las grasas y de la hormona colecistocina es que, aparte de los reflejos, las hormonas van a tener una función, o sea, se van a producir por las grasas, y estas hormonas van a inhibir la bomba pilórica y van a aumentar la fuerza de contracción del esfínter pilórico. En los movimientos del intestino delgado tenemos que van a ser las contracciones de mezcla. Estas contracciones de mezcla entran en el quimo en el intestino delgado. Hay contracciones concéntricas que duran en menos de un minuto y van a provocar una segmentación del intestino delgado. O se van a volver como salchichas, y cuando hay una relajación va a aparecer un nuevo conjunto, y así finalmente se fragmenta el quimo de 1, 2, 3 veces por minuto, facilitando la mezcla del intestino. Los movimientos propulsivos, vamos a tener lo que es el peristaltismo del intestino delgado. Es cuando las ondas, como ya hemos dicho, van a empujar el quimo en dirección anal. Van a ser ondas débiles que van a abarcar solamente de 3 a 5 centímetros, entonces por lo que el movimiento del quimo va a ser muy lento, lo que se necesitan de 3 a 5 horas para que el quimo llegue desde el píloro a la válvula iliocecal. Y en los movimientos por la muscularis mucosae y por fibras del músculo de las vellosidades, pues van a formar pliegues cortos en la mucosa intestinal que van a dar las contracciones de las vellosidades que van a ordeñar al quimo. Aquí en la función de la válvula iliocecal mencionamos que es evitar el reflujo del contenido fecal del colon hacia el intestino delgado. El grado de concentración del esfínter iliocecal está sometido al control de los reflejos del ciego, por lo que la presión e irritación química en el ciego va a inhibir el peristaltismo del ilion, y esta va a inhibir el peristaltismo del esfínter. En los movimientos del colon tenemos que las funciones del colon es la absorción de agua y electrolitos del quimo, y los almacenamientos de la materia fecal hasta su expulsión. Vamos a tener movimientos de mezcla o austras, que tienen movimientos de segmentación, o sea que trabajan en conjunto con las tenias cólicas y músculo circular, de esta forma que va a formar unos sacos llamados austras. Vamos a tener los movimientos propulsivos o movimientos de masa. La propulsión en el ciego y en el colon es por las contracciones australes, que demoran entre 8 a 15 horas para mover el quimo desde la válvula iliocecal hasta el colon, para que el quimo se vuelva semisólido. Y vamos a tener también lo que son los reflejos gastrocólicos y duodenocólico. Estos reflejos van a facilitar la aparición del movimiento en masa después de comer. Después de comer, vamos a tener también lo que es la defecación, que menciona que el deseo de la defecación es una contracción y reflejo del recto y la relajación de los esfínteres anales. Tenemos que, para que no haya un flujo continuo de materia fecal por el ano, se va a evitar por la contracción tónica de un esfínter anal interno y de un externo. Vamos a tener lo que también son las señales aferentes de la defecación, que es cuando penetran en la médula, que provocan también la inspiración profunda y el cierre de la glotis, y la contracción de los músculos de la pared abdominal para impulsar el contenido fecal del colon hacia abajo, y al tiempo que en el suelo de la pelvis se desciende y se relaja, y se empuja hacia afuera el anillo anal para expulsar las heces. Secretoras del tubo digestivo es secretar enzimas digestivas y secretar moco. Va a haber los tipos de glándulas secretoras que producen enzimas.
Las glándulas mucosas que dan moco para lubricar y evitar la excoriación estimuladas por el contacto del alimento. Las criptas de Lieberkühn, las cuales van a ser células secretoras especializadas en el intestino delgado. Las glándulas tubulares profundas, las cuales van a secretar 1500 mililitros diarios de jugo gástrico. Y las glándulas salivales de tipo acinal, que proporcionan secreciones para la digestión o emulsión de los alimentos, que son aproximadamente 1000 mililitros diarios. En la estimulación de las glándulas tenemos que la secreción se debe a la estimulación producida por el contacto directo de las células glandulares superficiales con los alimentos. Va a activar también el sistema nervioso entérico y esto va a provocar que excita la secreción. Va a haber la estimulación parasimpática, que aumenta la velocidad de secreción glandular. La estimulación simpática, que tiene un doble efecto: un aumento leve de la secreción de las glándulas locales, o reduce la secreción si tiene otro estímulo por vasoconstricción. La regulación hormonal es cuando las hormonas gastrointestinales son liberadas por la mucosa, estimulan la secreción, ayudando a regular el volumen y el carácter de estas. En el mecanismo de secreción glandular tenemos que va a haber nutrientes que van de la sangre capilar en forma activa a las bases de las células glandulares. Las mitocondrias van a usar energía oxidativa para formar ATP y esta energía se sintetiza sustancias orgánicas dado en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Los ribosomas van a formar proteínas secretadas. Los productos de secreción van por los túbulos del retículo endoplasmático a las vesículas del aparato de Golgi, donde se modifican y salen al citoplasma como vesículas de secreción almacenadas en células secretoras, donde las señales nerviosas u hormonas aumentan la permeabilidad de la membrana para el calcio, y esta hace que las vesículas se fusionen con la membrana celular apical y por exocitosis se vacía su contenido. El mecanismo de secreción de agua y electrolitos menciona que la mucosa se activa hiperpolarizándose, jala del espacio extracelular sodio y potasio. Esto aumenta la concentración intracelular. Por osmosis se jala agua extracelular y aumenta la presión dentro de las células, donde se agrieta la membrana luminal. Esto hace que se vierta el contenido hacia la luz del tubo digestivo. El moco, como habíamos mencionado, da lubricación y protección, facilita el deslizamiento, evita la excoriación y el daño químico del epitelio. La secreción de la saliva es que la saliva es ácida con un pH de 6 a 7. Se produce 1 litro al día y contiene grandes cantidades de concentraciones de iones de potasio y bicarbonato. Va a tener dos tipos de secreciones: proteica, la cerosa, que es rica en pectialina, que es una amilasa que digiere almidones, y la mucosa, que tiene mucina, que lubrica y protege la superficie. La regulación nerviosa menciona que va a haber señales parasimpáticas, que son el área del apetito del encéfalo está en la proximidad con los centros parasimpáticos del hipotálamo anterior, que responde al gusto y olfato de la corteza cerebral o amígdala. También la salivación va en respuesta por los alimentos irritantes, náuseas, para neutralizar y eliminar los factores irritativos. Mientras que las señales simpáticas menciona que incrementa la saliva moderadamente, originados en los ganglios cervicales superiores, y viajan a las glándulas salivales junto con vasos sanguíneos, que también influye en la secreción aporte sanguíneo de las glándulas. La secreción del ácido clorhídrico menciona que va a haber células que producen 160 moles por litro, isotónica con un pH de 0.8, en proyecciones a los canalículos intracelulares. Para su secreción va a intervenir la bomba de hidrógeno-potasio. Vamos a tener lo que son las glándulas tubulares, las oxíticas o gástricas, ubicadas en el fondo y cuerpo. Son el 80% de las glándulas estomacales y va a haber tres tipos de células. El pepsinógeno, el cual se activa con el ácido clorhídrico, convirtiéndose en pepsina, que es una enzima proteolítica que se encarga de digerir las proteínas con un pH óptimo de 1.8 a 3.5. El factor intrínseco, el que sirve para absorber la vitamina B12 en el ilión. Mientras que las glándulas pilóricas van a ser las que secretan la hormona de la gastrina. Las fases de la secreción gástrica menciona la cefálica, la cual tiene lo que es la visión, el olor, apetito, gusto, tacto de alimentos, originados en la corteza cerebral, con los centros del apetito de la amígdala o hipotálamo.
transmitidos desde núcleos motores dorsales de nervios vagos al nervios del estómago. La gástrica, que excita los reflejos vagovagales desde el estómago al encéfalo y regresa al estómago. Son reflejos entericolocales. El mecanismo de la gastrina, que va a estimular el jugo gástrico. La fase intestinal, que son a los alimentos están en el duodeno. Vamos a tener los mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales. La inhibición de la secreción gástrica menciona que la liberación de la secretina para el control de la secreción pancreática e inhibe la secreción gástrica. Su objetivo es retrasar el paso del quimo mientras el intestino esté lleno o hiperactivo. La secreción pancreática menciona que va a ser secretada sus enzimas en anginos pancreáticos y también libera bicarbonato sódico que fluye por un conducto pancreático en respuesta al quimo. También produce insulina secretada a sangre por los islotes de Langerhans. Menciona que las células epiteliales de los conductos y conductillos secretan iones de bicarbonato y agua que sirve para neutralizar el ácido que llega al duodeno del estómago. La regulación de la secreción pancreática va a tener tres estímulos: la acetilcolina, liberada por el parasimpático convago y nervios colinérgicos del sistema nervioso autónomo. La colecistocinina, secretada en mucosa y duodeno y yeyuno, estimula sobre todo la secreción de enzimas digestivas. Y la secretina, por alimentos ácidos, estimula la secreción de bicarbonato por un epitelio pancreático. Las fases de la secreción pancreática menciona que la fase cefálica, las señales nerviosas que inducen la secreción gástrica inducen también la secreción de acetilcolina en las terminaciones nerviosas vagales del páncreas. La fase gástrica es la estimulación nerviosa de la secreción enzimática que persiste entre un 5 y un 10%. La fase intestinal es cuando el quimo penetra en el intestino delgado. La secreción pancreática es copiosa en respuesta a la secretina e inactiva la secretina, por lo tanto estimula al páncreas a secretar bicarbonato y su liberación es estimulada por el ácido clorhídrico con un pH ácido. La secreción biliar menciona que la bilis se da entre 600 y 1000 mililitros por día, con dos funciones: la digestión y absorción de las grasas, los ácidos biliares que emulsionan grasas para que sean atacadas por las lipasas pancreáticas y favorezcan la absorción de los productos de digestión por mucosa, y la eliminación de los productos de desecho, la excreción de productos de desecho como la bilirrubina y el exceso de colesterol. La secreción de la bilis es cuando el hígado secreta, o la primera porción es secretada por los hepatocitos con grandes cantidades de ácidos biliares, colesteroles, leptina o bilirrubina. Cuando la bilis fluye por los conductos biliares, recibe una solución acuosa de iones de sodio y bicarbonato. Su vaciamiento va a ser estimulada por la CSK por contracción en duodeno. La secreción del intestino delgado, vamos a tener que las glándulas de Brunner van a secretar un moco alcalino en respuesta a estímulos irritantes o fértiles en mucosa, a una estimulación vagal o a la secretina, hormonas gastrointestinales. El moco, su función, como ya hemos dicho, va a ser proteger la pared de la digestión del jugo gástrico, produciendo bicarbonato para neutralizar el ácido clorhídrico, que va a inhibir la estimulación simpática. Las criptas de Lieberkühn, como también ya habíamos mencionado, van a estar en la superficie del intestino delgado, van a ser depresiones cubiertas por células calciformes que van a producir moco y enterocitos que van a secretar agua y electrolitos, como cloro y bicarbonato, que arrastran el sodio positivo y el líquido secretado. La secreción del intestino grueso menciona que la mayor parte de la secreción del intestino grueso corresponde a moco. El moco protege el intestino grueso contra la excoriación, igual como proporciona un medio adherente a la materia fecal, protege la pared frente a la actividad bacteriana y proporciona una barrera que impide el ataque de los ácidos a la pared subyacente. Digestión y absorción. En el tubo digestivo tenemos que los diversos alimentos se pueden dar una digestión por medio de la hidrólisis. La hidrólisis de los hidratos de carbono es que casi todos los hidratos son grandes polisacáridos o disacáridos formados por combinaciones de monosacáridos unidos por la condensación. La hidrólisis de las grasas es que casi todas van a ser triglicéridos, grasas neutras.
La digestión de los triglicéridos consiste en el proceso inverso. Las enzimas que digieren las grasas van a devolver 3 moléculas de agua a los triglicéridos. La hidrólisis de las proteínas es que las proteínas van a estar formadas por múltiples aminoácidos que se unen entre sí por los enlaces peptídicos. La digestión de los hidratos de carbono va a haber 3 fuentes importantes: la lactosa, sacarosa y los almidones. La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca y en el estómago. La secreción pancreática, como la saliva, va a contener una gran cantidad de amilasa, que cuando se mezcla con los alimentos se va a mezclar con la saliva, por lo tanto con esta. En la digestión de los hidratos de carbono en el intestino delgado, la digestión va a ser por la amilasa pancreática. La secreción pancreática también va a contener amilasa. Los disacáridos y los pequeños polímeros de glucosa se van a hidrolizar hacia monosacáridos por las enzimas del epitelio intestinal. En la digestión de las proteínas tenemos que va a comenzar en el estómago, y la mayor parte de la digestión de las proteínas se debe a las acciones de las enzimas proteolíticas pancreáticas. La digestión de las grasas es que la lipasa lingual. La digestión de las grasas en el intestino es que la lipasa lingual va a ser secretada por las glándulas linguales en la boca y deglutida con la saliva, que va a digerir los triglicéridos en el estómago. La primera etapa de la digestión de grasas es la emulsión por los ácidos biliares y la lecitina. Los triglicéridos son digeridos por la lipasa pancreática y los productos finales de la digestión de las grasas son ácidos grasos libres. La digestión de los esteres de colesterol y de los fosfolípidos, tenemos que la hidrolasa va a hidrolizar el ester de colesterol, mientras que la fosfolipasa A va a hidrolizar los fosfolípidos. En los principios básicos de la absorción gastrointestinal, las bases anatómicas de la absorción mencionan que la cantidad total de líquido que se absorbe cada día en el intestino es igual a la del líquido ingerido, que es alrededor de 1.5 litros, más el contenido de las distintas secreciones gastrointestinales, entre alrededor de 7 litros, lo cual representa un total de 8 a 9 litros. La absorción en el intestino delgado, tenemos la absorción de agua por osmosis. El agua se transporta a través de la membrana intestinal mediante la difusión. La absorción de los iones menciona que el sodio transporta activamente por la membrana intestinal iones de calcio, hierro, magnesio, potasio y fosfato, que se absorben de manera activa. La absorción de iones de bicarbonato es que a menudo en las primeras porciones del intestino delgado han de reabsorberse grandes cantidades importantes del mismo bicarbonato, que contiene la secreción pancreática y la bilis. La absorción activa del calcio, hierro, potasio y magnesio menciona que los iones de calcio se van a absorber hacia la sangre de manera activa, sobre todo en el duodeno, y esta absorción va a estar controlada en exactitud para cubrir las necesidades diarias orgánicas del ion. En la absorción de los elementos nutritivos tenemos que todos los hidratos de carbono se absorben en forma de monosacáridos. El sodio se combina con una proteína transportadora que precisa otra sustancia, como la glucosa, para establecer una unión simultánea. Cuando la glucosa intestinal se combina con la proteína transportadora, el sodio y la glucosa son transportados al mismo tiempo dentro de la célula. La absorción de proteínas es que la mayoría de las proteínas se van a absorber por la membrana intestinal de las células epiteliales del intestino en forma de dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres, mientras que la absorción de grasas, los monoglicéridos y los ácidos grasos libres se van a difundir de manera pasiva al interior del enterocito a través de la membrana celular. Después de entrar al enterocito, los ácidos grasos y los monoglicéridos se recombinan en su mayor parte para crear nuevos triglicéridos. En la absorción del intestino grueso vamos a tener lo que es la formación de las heces, y menciona que la mucosa del intestino grueso absorbe los iones de sodio contra un gradiente de concentración mayor del que tiene el lugar en el intestino delgado. La absorción de los cloruros e iones de sodio va a crear un gradiente de osmótico en la mucosa del intestino grueso, que facilita por su parte la absorción del agua.